Buenos días, buenas tardes a las autoridades, docentes y público presente. Mi nombre es Ricardo Guillermo Nuevo. Soy estudiante del sexto semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es un gusto poder presentarles nuestro trabajo titulado La aplicación de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo de la maquinaria industrial, siendo esta una revisión de la literatura científica. Durante estos próximos minutos les voy a explicar por qué este tema es relevante, el problema que nos motivó a realizar la investigación, por el cual abordamos y cómo es que lo hicimos, dándole un especial énfasis y detalle en la metodología, para que luego ustedes puedan valorar la solidez de nuestros hallazgos que hemos presentado en este artículo. Pero antes que nada, les voy a dar un pequeño contexto y relevancia del tema. Les quiero situar que actualmente nosotros vivimos en la industria 4.0, que es una etapa en que es la convergencia entre sensores, conectividad, algoritmos que transforman la operación industrial, ya que es la época, o sería el momento, donde se aplica la digitalización y la automatización en los procesos. Entonces, en este entorno, el mantenimiento tradicional, que sería el reactivo, o podríamos hasta llamarlo el correctivo o el preventivo programado, resulta ser ineficiente frente a la necesidad de minimizar paradas o optimizar los costos, ya que el mantenimiento predictivo que estamos nosotros queriendo aplicar busca anticipar la falla de un componente mediante la observación continua de señales, que podrían ser vibraciones, temperaturas, corrientes, presiones y demás. Este procesamiento de grandes volúmenes de datos y aplicaciones de modelos de inteligencia artificial. En este caso podríamos usar herramientas como sería el LSTM, que es para series temporales, o el Random Forest, que es para la clasificación o anomalías que puedan aparecer. Se usan para estimar la vida útil restante de la maquinaria o poder generar alertas tempranas. En la literatura que hemos revisado, hay casos donde estos modelos llegan a superar el 90% de la precisión en la predicción de las fallas, con reportes de reducciones de costos de mantenimiento de hasta un 80% y el aumento de disponibilidad operacional que está por encima del 90%. Siendo unas experiencias concretas de nuestra visión sería la empresa Rabines, que reportó un salto de su 84% al 91% de disponibilidad en su sistema. Estos resultados no son solo números, representan menos paradas no planificadas debido a las correcciones correctivas, o mejor dicho, mantenimientos correctivos, lo cual nos daría una mayor productividad. Ya con esto dicho, vamos a la parte de sería el problema de nuestra investigación y el planteamiento de nuestra pregunta. Como sabemos, a pesar de todos estos avances, hemos identificado que hay unas limitaciones clave, que sería la fragmentación de los estudios. La mayoría se concentran en equipos o contextos muy específicos, como sería la aplicación de las inteligencias artificiales solo en bombas multietapa o en motores eléctricos o rodamientos, con metodologías y síntesis de datos y métricas muy distintas, lo cual va a dificultar hacer una generalización de los mismos resultados, hacer una transferencia de los modelos entre plantas o sectores muy distintos. Además, existe el problema recurrente que la condición que condicionan el éxito de las inteligencias artificiales, como sería la baja calidad de estas, o la frecuencia de datos que pueden recibir, o la igualdad o la heterogeneidad de los sensores o protocolos que están siendo usados, la ausencia de estándares correctos, o por último, una insuficiencia en la validación de la planta, porque existen barreras organizativas que resisten al cambio, ya que falta una falta de formación o capacitación hacia la digitalización para los empleados o directivos. Por eso, hemos decidido plantear la siguiente pregunta central, que sería, ¿en qué medidas la aplicación de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo son generalizables? ¿Y cuáles son los desafíos metodológicos y contextuales que impiden su adopción y transferencia entre distintos entornos industriales? Ahora vamos con la justificación o relevancia de nuestra investigación. ¿Por qué hemos decidido abordar esta pregunta? Primero es porque la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento tiene impactos concretos en la eficiencia operativa, como sería en la anticipación de fallas, en la optimización de la aplicación. También reduce el inventario de repuestos porque ya no es necesario hacer un mantenimiento correctivo en el mismo instante, minimiza los costos por paradas no planificadas. Y segundo, porque la literatura está muy dispersa y existe esa necesidad de sintetizar toda la información para que permita que los ingenieros o decisores de empresas elijan las tecnologías y estrategias adecuadas para su planta o su propio contexto. Por ejemplo, si tenemos una planta de datos que tiene una alta frecuencia de estos mismos y sensores de vibración, se le recomendaría que lleve un LCTM. Y si las señales son mucho menos densas, o sea, la cantidad de datos es mucho menor, un Random Forest o otros que permitan hacer la clasificación y puedan funcionar mejor. Y ahora, el tercer punto es que en el contexto peruano y latinoamericano, la investigación práctica se podría decir que es muy escasa. Por eso, sistematizar experiencias regionales, globales, ayuda a generar guías de adopción escalables y muy realistas de estas tecnologías. Entonces, podríamos decir, en ya un pequeño resumen, que nuestro estudio quiere aportar el conocimiento aplicado de orientar las implementaciones de estas tecnologías, a la vez que vamos a reducir los riesgos y maximizar los beneficios. Porque esto no solo se trata de demostrar que la IA es un boom y que está funcionando para todos, sino de explicarles cómo y en qué condiciones funcionaría mucho mejor. Ahora les vamos a dar nuestros objetivos de la investigación. Hemos planteado un objetivo general y tres específicos. El primero sería nuestro objetivo general, que es el analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo de la maquinaria industrial mediante una revisión bibliográfica muy reciente. Nuestro objetivo específico número uno
sería identificar los enfoques y algoritmos. Lo que buscábamos era mapear qué modelos, por ejemplo, los que había mencionado que serían el LSTM para una gran cantidad de datos, o el Random Forest, o el SVM, o modelos híbridos que funcionan con lógica difusa, los cuales son los más usados, en las cuales vamos a identificar dónde se usarían, cuáles serían sus condiciones, dónde se aplicarían y en qué supuestos se hacen. O sea, podrían ser como los tipos de datos, su frecuencia, su cantidad, la velocidad de reacción de estos mismos. Esto ayuda a emparejar el algoritmo con restricciones reales o las condiciones reales de la misma planta. Ahora, nuestro segundo objetivo es sintetizar todo lo hallado. No es suficiente solo listar todos los artículos que ya hemos encontrado que están relacionados con el tema. Lo que buscamos es que integrar toda la evidencia con precisión y uso de sus métricas usadas, sus mejoras de disponibilidad y la reducción de costos, las condiciones organizativas que acompañan a estos resultados, como podría ser la capacidad de los sensores, cuáles serían los mejores, cómo hicieron pues, la formación de su personal o de sus mismos directivos. Y por último, sería el objetivo número 3, que lo que sería hacer una recomendación de nuestra parte, ya que a partir de lo que nosotros hemos encontrado, de nuestra propia evidencia, queremos proponer prácticas técnicas y organizativas. Por ejemplo, podría ser protocolos mínimos de muestreo utilizando la inteligencia artificial, o buenas prácticas de procesamiento, o la capacitación, cómo sería la capacitación de los empleados, o criterios para que se pueda hacer validar el uso temporal de estas inteligencias artificiales, guías de despliegue en las plantas o estrategias de gestión para el cambio de estas mismas. Y así, con mucha esperanza, poder facilitar la adopción de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo en el contexto latinoamericano. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que sería nuestra metodología. ¿Cómo es que nosotros hemos hecho nuestro diseño de estudio o diseño de la revisión? Pues hemos optado por una revisión de literatura con un enfoque de síntesis temática. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué hemos elegido o por qué hemos elegido este tipo de diseño? Ya que nosotros no es que solo estemos buscando encontrar artículos, sino queremos identificar en estos mismos artículos que hemos hallado patrones, prácticas, barreras y factores de éxito que emergen cuando usamos la IA en el mantenimiento de entornos reales. O sea, la síntesis temática nos va a permitir agrupar estas evidencias muy iguales o heterogéneas, como serían casos de estudio, artículos técnicos, tesis, para poder desarrollar interpretaciones contextualizadas y prácticas para que sea muy útil a los ingenieros o gestores de empresas. Entonces, ¿cuál sería primero el periodo y alcance de nuestra búsqueda? Nuestras búsquedas pues, abarcaron la producción científica desde el año 2020 hasta junio del 2025. Con esto buscamos claramente hallar lo más reciente, dado que la IA avanza muy rápido. Con esto hemos logrado también captar la información más actual y más verídica. También a la vez hemos incluido trabajos en español e inglés para tener un contexto mucho más amplio. Ahora, ¿cuál fue nuestra estrategia de búsqueda? La búsqueda fue estructurada y replicable. ¿A qué nos referimos eso? Es que hemos utilizado bases de datos de alta cobertura que se especializan en ingeniería y tecnología, como podrían ser Scopus, Web of Science, Science Direct o Elite Explored como fuentes primarias. Y como complementarias usamos el Google Scholar, el Redalyc el Cielo, o mismos repositorios institucionales como de universidades para captar trabajos latinoamericanos también. Así podríamos asegurar la precisión y construimos ecuaciones booleanas que se pueden adaptar a cada plataforma. Un ejemplo genérico de lo que hemos realizado para nuestra búsqueda fueron las palabras claves que hemos utilizado. Justo sería un ejemplo, la inteligencia artificial o artificial intelligence, and mantenimiento predictivo o predictive maintenance, and maquinaria industrial o industrial equipment o industrial machinery. Con esto hemos creado un núcleo que incorporamos variantes como sería Machine Learning, o aprendizaje automático, Digital Twins o gemelos digitales, el YOLT o Industrial LOT, o filtros, y agregando claramente el filtro temporal que sería del 2020 al 2025. Además, documentos cada vez que buscamos, que hemos verificado su base consultada, su fecha, su ecuación usada, número de registros iniciales, y lo cual nos va a permitir garantizar la trazabilidad y la reproducibilidad del estudio. Ahora, con esto hemos empezado nuestra búsqueda de literatura, que fueron, como ya había mencionado, bases formales, rastreos de tesis y repositorios institucionales, como actas de congresos o preprints de ArtZip, y también realizamos el snowballing, que se podría decir que realizamos la referencia a los artículos clave para poder identificar otros estudios no capturados en las búsquedas automatizadas que se realizan en estas páginas. También consultamos perfiles académicos en ResearchGate cuando... Ahora, criterios de inclusión y exclusión. Continuando, vamos con los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué es lo que hemos incluido en nuestros estudios? Que presenten una aplicación directa de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo, que sean en contextos industriales reales, como sería la manufactura, minería, la energía, el transporte o la agroindustria. Que también fueran estudios empíricos, como casos prácticos, tesis con un aporte aplicativo, y que estuvieran en su cronología publicados entre el 2020 a el junio del 2025, y que estuvieran disponibles en el idioma español e inglés en un texto completo.
Por otro lado, los textos que hemos excluido serían textos puramente teóricos o simulaciones sin validación en un campo práctico, artículos de opinión, editoriales y capítulos sin un aporte técnico original. También dejamos fuera trabajos realizados en sectores no industriales, a menos que estos mismos datos fueran transferibles a un sector industrial o fueran aplicables a un sector industrial. También hemos eliminado documentos duplicados o no verificables, con la razón de que con esta decisión podríamos centrar nuestras evidencias en solo zonas aplicables y verificables, así evitando conclusiones basadas únicamente en modelos teóricos que no han sido probados. Ahora, el siguiente punto son el proceso de selección de nuestros artículos, el cual se hizo en tres etapas. El primero sería la revisión de títulos y resúmenes o el criado por títulos y resúmenes. Hemos revisado en qué bases se han hecho, si en Scopus, y Explorer, Science Direct o Google Scholar. Después hemos verificado con las palabras clave que hemos mencionado y el cálculo booleano, con las palabras de Machine Learning o Inteligencia Artificial o Equipment Management, y con esto hemos evitado que aparezcan títulos o textos o encontrar textos que no estén relacionados con nuestro tema específico. El segundo paso o la segunda etapa de este proceso de selección sería el cribado por texto completo. ¿A qué nos referimos? Hemos hecho una lectura detallada de los artículos y hemos verificado que se cumplan los criterios de inclusión que hemos previamente mencionado, como sería un uso aplicado, real de la inteligencia artificial, que sea en las zonas industriales y que estén publicados entre el año 2022 a 2025. Y por último, la tercera etapa sería una organización final de los documentos en una base de datos de extracción. Es importante mencionar que cuando hemos hecho el cribado, lo ha hecho dos revisores de forma independiente. Cuando, ejemplo, en la parte de la etapa 2, que sería el cribado de texto completo, surgió una discrepancia y se discutía entre ambos. En este caso no llegaran a un acuerdo, intervenía un tercer revisor para así cuantificar la concordancia inicial entre los dos revisores y hagamos un cálculo con el coeficiente Kappa-Cohen, lo cual nos va a permitir evaluar la consistencia del proceso de selección. Por eso hemos elaborado, para resumirlo todo de manera más simple, un diagrama prisma para mostrar la manera clara en cómo se realiza el flujo de la selección de los estudios, lo que va a garantizar una transparencia sobre cómo llegamos a la muestra final. Como pueden observar, hemos empezado identificando mediante una búsqueda de base de datos en Cielo, Google Academic, Relatis, Scopus, un total de 34 artículos, lo cuales hemos eliminado uno porque estaba repetido, quedándonos en la parte de cribado simplemente 33 artículos a ser cribados en las tres etapas principales. El primero, que sería el cribado por título y resumen, hemos logrado identificar que 4 de nuestros artículos no están relacionados con el tema, ya que no cumplían los criterios de inclusión. El segundo sería el cribado segundo sería el de los artículos de texto completo evaluados por su legibilidad. O sea, acá es el cribado número 2, que es la lectura del texto completo. Acá hemos eliminado un total de 8 artículos, ya que los artículos que fueron excluidos fueron por la falta de un enfoque empírico, o no está relacionado a las industrias, o le falta mucha evidencia técnica. Al final nos quedamos con un total de 21 artículos. Con esto se cierra la parte de la metodología y doy paso a mi compañera a continuar con la parte de los resultados. Continuando con el capítulo 3, resultados, tenemos lo que son la interpretación de los resultados, en los cuales se revisaron 21 artículos utilizando lo que es el método Prisma para sacar las diferentes tablas. En la tabla 1 tenemos que la producción científica muestra un aumento importante desde el 2023, con una fuerte concentración en 2024 y 2025, lo que refleja el interés creciente en este tema. En la tabla 2 tenemos la procedencia de los estudios, casi la mitad se originan en Sudamérica, seguida de Europa. Esto indica que la región latinoamericana está dando pasos firmes en la modernización de sus sistemas de mantenimiento. Sobre los temas tratados, predominan los trabajos que aplican el Machine Learning y Deep Learning a mantenimiento predictivo. También destaca la integración de IA con tecnologías como IoT y Vitara, estudios aplicados a equipos específicos como bombas o turbocompresores, revisiones bibliométricas y el desarrollo de herramientas inteligentes. A continuación tenemos las gráficas de cada tabla. Luego tenemos los temas emergentes del estudio. Tenemos la optimización predictiva con inteligencia artificial. El uso de organismos como Random Forest y redes neuronales ayudarán a anticipar lo que es las fallas y generar alertas tempranas y calcular la vida útil restante de los equipos. Luego tenemos la integración de ecosistemas industriales inteligentes. La integración tecnológica, donde la inteligencia artificial se combine con IoT, gemelos digitales y plataformas SCADA, permitirá ecosistemas industriales más inteligentes y conectados. Tercero, tenemos el servicio proactivo y toma de decisiones basadas en datos. La inteligencia artificial no solo predice, también apoya en la planificación estratégica, reduciendo tiempos de inactividad y mejorando la confiabilidad de los procesos. Y por último, tenemos los desafíos de implementación y escalabilidad. Los desafíos entre ellos están la calidad y la disponibilidad de datos, la dificultad de escalar modelos a distintos contextos y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Encontramos los hallazgos claves. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran que la IA mejora la confiabilidad de los activos, aumenta la capacidad de respuesta ante fallas, permite reducir costos operativos hasta en un 80%,
Además, promueve la adaptabilidad mediante modelos reentrenables y plantea debates sobre la ética y la transparencia en las decisiones automatizadas. Tenemos los marcos conceptuales predominantes, el CRISP-DM, modelos híbridos, Digital Twin, más IoT, más inteligencia artificial y el Life Cycle Cost más Predictive Maintenance. Continuamos con lo que es el capítulo 4, la discusión. La interpretación de los resultados del estudio, transformación en el mantenimiento industrial con inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial ha ayudado bastante, puesto que antes el mantenimiento era mayormente reactivo, y es decir, que se esperaba que ocurriera la falla para recién actuar. Ahora, gracias a algoritmos como Random Forest o redes neuronales, es posible anticipar el problema con una tasa de error muy baja, generando alertas tempranas y reduciendo drásticamente los costos de mantenimiento. En la práctica, esto significa que los equipos no solo se reparan cuando ya han fallado, sino que se pueden reparar antes, pueden programar intervenciones antes de que el problema aparezca. Por ejemplo, estudios como los de Rabines en 2020 mostraron que la disponibilidad de equipos puede llegar a incrementarse hasta en un 91% cuando se aplican estos enfoques predictivos. Otros avances, como el de Benavides en 2024, destacan la detección temprana de anomalías usando técnicas de control de calidad, lo que refuerza la idea de que la IA mejora tanto la eficiencia operativa como la gestión integral de los activos. Sin embargo, los beneficios no llegan solos. Para que un sistema de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial funcione bien, es necesario contar con un personal capacitado, datos históricos confiables y una infraestructura digital adecuada, lo que permite recolectar y procesar información en tiempo real. Y aquí es donde aparecen los retos. Muchas empresas aún tienen problemas con la calidad y estandarización de sus datos. Y eso se suma a la resistencia al cambio tecnológico dentro de las organizaciones. Encontramos lo que son las limitaciones de nuestros estudios. Bueno, en primer lugar, el periodo de análisis se restringió a artículos publicados entre el 2020 al 2025, lo que puede generar un sesgo temporal y dejar fuera investigaciones previas que sean bastante relevantes. En segundo lugar, la mayoría de los trabajos se enfocaron en sectores como lo que es la manufactura, minería y energía, dejando de lado de repente otras áreas bastante importantes. También ocurre que algunos modelos revisados no fueron validados con datos reales, lo que puede poner en duda su aplicabilidad directa en entornos industriales más complejos. Finalmente, si miramos el contexto local, no se encuentran estudios aplicados de manera directa en lo que son empresas peruanas. Esto es una brecha importante porque factores como la infraestructura tecnológica, la madurez digital de las compañías o la disponibilidad de personal especializado varían bastante de país en país. Puede que esto funcione en Europa o en Asia, pero no sabemos si esto puede realmente funcionar en nuestro entorno. A esto se suma que la inteligencia artificial evoluciona a gran velocidad, lo que hace que algunos algoritmos o plataformas se vuelvan obsoletos a través de los años. Como recomendaciones tenemos que en el plano tecnológico debemos seleccionar modelos adecuados según el tipo de datos y maquinaria, asegurar la calidad de la información y aplicar plataformas de monitoreo en tiempo real. En lo organizativo es esencial capacitar a lo que es el personal, fomentar una cultura innovadora y formar equipos multidisciplinarios. A nivel estratégico, impulsar estudios empíricos en lo que es el contexto peruano, diseñar marcos de implementación escalables y actualizar de forma continua las herramientas empleadas. Como conclusión, tenemos que la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento predictivo no solo es una innovación técnica, sino un recurso estratégico. Permite anticipar fallas, reducir costos y aumentar la disponibilidad de los equipos, contribuyendo directamente a la productividad y a la eficiencia de la industria 4.0. Sin embargo, su éxito dependerá de superar retos como la calidad de los datos, la estandarización de procesos, la resistencia organizacional y, en el caso peruano, la clave será integrar la inteligencia artificial con tecnologías como IoT, capacitar al personal y adaptar modelos a las necesidades locales. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.